Hola, me llamo Francisca Vergara, soy de la sección 7 del curso de Introducción a la Programación de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Estoy con el profesor Jeremy Urbay, así que ahora me tocó explicar lo que fue la tarea número 2. La tarea número 2 se basaba en hacer dos funciones, que una pudiera pasar números decimales y transformarlos en números binarios y la otra hiciera lo opuesto, de binario a decimal. Tenía que ser con función recursiva, porque Python tiene funciones que pueden hacer eso, pero no podían ocuparla, así que tenía que ser con función recursiva. Ya, para eso hay que entender cómo funciona, cómo se puede calcular esto matemáticamente. Y eso se hace con que la base decimal es base 10 y la base binaria es base 2. Entonces, tienes un número decimal al cual le calculas el resto de la división entera en 2. Y ese puede tener un resultado de 0 o 1. Y eso va a seguir haciéndose, o sea, se va a seguir calculando el resto de la división entera en 2 hasta que se llega a lo que es el caso base. El caso base, en el caso base es cuando la división entera es igual a 0. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el 139. El 139 es dividido 8 veces en 2 hasta que se llegó al caso base, que fue 1 dividido en 2, entero, ¿okay? División entera, 2, y eso da 0. El resto era 1. Ya con eso en mente, y que esto además, la división entera, cuantas veces se divida el decimal en división entera hasta que se cumple el caso base, es la cantidad de dígitos que va a tener el número binario. Está bien. La división entera en Python se hace con 2 slash y el resto se hace con el de porcentaje. Y ya con eso en mente, empezamos con la función de decimal a binario. Para calcular esta función, tenemos la receta de diseño que nos dice que la función, que vamos a llamar decimal a binario, nosotros le entregamos un string y ella nos tiene que entregar un string de vuelta. Es decir, un texto y nos entrega un texto. Toma un número base decimal y nos entrega un número de base binario. Tengo un ejemplo que es el de este, que dice decimal de begin de 9 y nos entrega 1001. Aquí también tenemos que el caso hace si la división entera es igual a 0. Bien. Como es un texto, hay que transformarlo en un número para poder multiplicar, sumar, restar, hacerle cualquier operación que queramos. Cualquier operación matemática. Entonces, ¿cómo se hace eso? Tenemos dos formas. El string lo pasamos como float o como int. Float es para números reales, int es para números enteros, así que vamos a usar int. Vamos a decir decimal 1, int de decimal. Con decimal 1 podemos tener ahora multiplicar, sumar, restar, dividir, lo que queramos. Y ahora hay que sacar el caso base. El caso base va a ser la primera condición, así que if, ¿cuál es la primera condición? Cuando la división entera es igual a 0. Así que vamos a poner decimal 1 en división entera de 2 tiene de resultado 0. Entonces nos tiene que return el decimal. ¿Por qué nos entrega el decimal? Porque el decimal ya está en sí en string. Y además, aquí arriba podemos decir que si un número, si uno está dividido, está en una división entera de 2, es 0, el resto es 1. Y si 0 es división entera de 2, el resto es 0. Entonces, no hay gran ciencia, digamos. Es más sencillo poner eso. Ya, ahora hay que ver los demás casos. ¿Qué sucede cuando no se cumple la primera condición? Ponemos else. Es muy importante en este caso sacar el resto y la división entera. Entonces vamos a poner resto y vamos a sacar el intermitente decimal 1 del resto de 2. El 2 de la división. Y el otro es la división. Que va a ser el decimal 1 en división entera de 2. Bien. ¿Cómo lo podemos hacer? Podríamos poner el string de la división y agregarle el string del resto, pero por ejemplo en el caso de 139, la división nos daría 69. Entonces tendríamos 69,1 y eso no lo queremos.
pero podemos hacer la función recursiva. Y eso significa poner nuevamente la función. Eso puede hacer dos decimal a bin del string de la división más el string del resto. Vamos a pasarla y pasamos acá y funciona. Ya, ¿qué pasa aquí? Tenemos el ejemplo de 139. Si 139 lo dividimos, hacemos división entera en 2, nos da 69. Entonces la división acá sería 69. Cuando lo pasas nuevamente acá, esto pasa a ser el decimal, en pocas palabras. La división, el string de la división pasa a ser el decimal de acá arriba. Pasa a ser lo mismo. Entonces la función toma el decimal, lo vuelve en un número y empieza. Cumple la primera condición, no la cumple, así que pasamos a la segunda. Y le saca el resto y la división entera en 2 y vuelve a hacer esto. Saca el string del resto y saca esto. Como, por así decirlo, cada una va hasta cumplir, hasta que se cumpla la condición base. Va a seguir así continuamente, puede seguir infinitamente, pero va a seguir hasta que se cumpla la condición base. ¿Ya con eso entendido? Pasamos a lo que es el decimal. Binario. Está funciona perfectamente. Está preciosa. Bien. De binario a decimal. Ahora, ¿cómo se hace de binario a decimal? Para calcular matemáticamente un número de binario a uno de decimal, se tiene que multiplicar cada uno de los dígitos del número binario por 2 elevado a la potencia, o sea, por 2 elevado a la posición que toma el dígito. Pero el último dígito es multiplicado a 2 elevado a 0. ¿Por qué? Porque si eso te define 2 elevado a 0 es igual a 1, entonces eso te define si es un número par o es un número impar. Así de sencillo. Pero el primer dígito, entonces, es la cantidad de veces que el número decimal es dividido de manera entera hasta que se cumple el caso base, menos 1. Entonces tú puedes decir la división entera de un número decimal es n veces. Entonces, cuando lo pasas de binario a decimal, el primer dígito es 2 elevado a n menos 1. Hasta que se cumple el último dígito, que es el dígito por 2 elevado a 0. Y todo eso se suma. Ya con eso en mente podemos iniciar nuestra función, a la cual la llamaremos binario decimal. Ya, nuestra función está definida con nuestra respuesta de diseño que dice que le damos un string y nos tiene que devolver un string. O sea, nos le damos un texto y nos tiene que dar el nosotros esta función toma un número de base binaria y la transforma en un número de base decimal. Y ahí tengo el ejemplo de 1001, entrega 9. Entonces, es un string, al igual que la función anterior era un string, tenemos que pasarlo a un número, un int, para que así podamos sumar y restar y todo lo que queramos. Así que ponemos binario 1, int de binario. Y tiramos el caso base. ¿Cuál es nuestro caso base? Es caso base. Nuestra primera condición. ¿Cuándo es nuestra primera condición? Nuestro caso base es cuando el número binario 1, que es el int, es menor o igual a 1. ¿Por qué? Porque significa que hay un dígito nomás en el número y este puede ser 1 o 0 y ya. O sea, es decir, esto de aquí precisamente. Entonces, en nuestro caso base son eso. Entonces uno pone binario 1 menor o igual a 1. ¿Qué nos tiene que retornar? Return binario. El numerito binario. Ahora hay que ver en el resto de los casos. ¿Qué pasa en otros casos cuando no se cumple esa condición? Como cada uno de los dígitos es multiplicado por 2, por 2 elevado a la potencia, que sería su lugar, podemos decir que la potencia es len de binario. Y esto, vamos a tirar un ejemplo, que tenemos el de acá arribita, el de 1, 0,
1, 0, 1. Esto nos entregaría 4. ¿Qué significa que nos da? ¿Qué nos da esto de la potencia? Nos da cuántos objetos, números, dígitos, lo que hay dentro del string. No del string. ¿Qué hay dentro del string? Y nos da que dentro del string, en este caso el ejemplo del 1001, es 4. Así que tenemos que conseguir el dígito para que se cumpla el string, o sea, la potencia, el dígito de la potencia. Y eso lo hacemos muy bonitamente. Dígito. Y lo hacemos de la manera más preciosa que podemos hacerla. Es el binario 1 en división entera de 10 elevado a la potencia menos 1. ¿Por qué es esto? Un ejemplo, que es el ejemplo de arriba. El ejemplo de arriba tenemos que es 1, 2, 0, 1, 0, 0, 1. Y esto nos daría 1. Nos daría el primer número. Si seguimos como con el primer número, nos daría el primer número y eso sería 1 por, como es n menos 1, significa que la cantidad de números que hay es menos 1. O sea, no es 4, es 3 lo que se eleva. Entonces tendríamos 1 por 2 elevado a 3, es 8. Y eso es muy bonito. Porque con 10 puedes dividirlo y te queda bonito. Y es menos 1, o sea, potencia menos 1, porque si lo dividimos en la potencia completamente, o sea, 10 elevado a la potencia, tendríamos 0. Y eso no nos sirve. Con el menos 1 nos da el dígito corto. ¿Sí? ¿Qué sucede con lo que queda? Vamos a decir que es el resto del dígito. Vamos a decir que es un resto, literalmente. Binario 1, el resto de lo que calculamos aquí arriba. O sea, de esto. De 10 elevado a la potencia menos 1. Y eso con un ejemplo, se explica que el 1001 nos daría el 001, que es lo que queda. Ya con eso, y viendo lo que sucedía acá arriba, que teníamos la división y no podíamos poner cada uno de los dígitos, vamos a literalmente hacer un return, vamos a hacer una función recursiva, así que nos queda función recursiva. Tenemos que tener un string, así que le ponemos string, str. Y el int, ¿por qué? Porque hay una suma y tenemos que sumar cada uno de los valores que tenemos, así que le ponemos int de la función, que es binario text, del string, del resto de. Y eso le sumamos el dígito por 2 elevado a la potencia menos 1. ¿Y qué sucede aquí? ¿Por qué el string, o sea, a ver si funciona? Y funciona. ¿Qué sucede aquí? Este valor, que es el resto de d, va a pasar a la función como string ahora. Y va a cumplir todo esto, va a ir 1, va a ver si se cumple la condición 1, si no pasa a la siguiente. Y en este caso sería 3, acá sería 0 y aquí sería 0, 1. Y va a seguir hasta que se cumpla la condición básica. Y así, como se cumple, se termina haciendo la función de decimal a binario y de binario a decimal con función recursiva, que era la tarea número 1. Y eso era todo. Listo. Bye. Chao.